No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ayer fue una jornada, en España por lo menos, marcada por el histórico juicio a los culpables de los atentados en Madrid del 11M. Les hablaremos de eso, pero antes nos detendremos en Israel y hablaremos de la situación en Gaza, la situación entre Israel y Gaza. También vamos a hablarles hoy del pasado, que llama a las puertas en Bélgica, que crea problemas también para formar gobierno, problemas políticos por el pasado nazi, y vamos a hablar de una curiosa detención de 40 jóvenes judíos en Argentina. Empezamos por ahora y empezamos en Oriente Medio. Según la agencia EFE, Estados Unidos habría reanudado las presiones a Israel para que desmantele los enclaves ilegales en Cisjordania en vísperas de la conferencia de paz de Anápolis. Así lo informaba ayer el diario israelí Haaretz, al consignar que en su reciente visita a la zona, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Stephen Hadley, expresó a sus interlocutores israelíes que su país espera que Israel adopte medidas para reforzar al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. El diario agrega que Hadley aseguró que si Israel desea retrasar las negociaciones sobre los asuntos relativos al Estatuto Final de Paz, refugiados, Jerusalén y fronteras, deberá ayudar a los palestinos para cambiar la situación sobre el terreno y evacuar los asentamientos ilegales. Bueno, asentamientos ilegales son todas las construcciones que fueron levantadas después de marzo del 2001, que fue cuando el entonces primer ministro inició su primer mandato, Ariel Sharon, y que no cuenta con los permisos oficiales. Según explica la misma agencia EFE, son protoasentamientos que generalmente son de pequeñas dimensiones, contiguos asentamientos propiamente dichos, y que están formados por viviendas rústicas o incluso caravanas. Hay discrepancias con respecto a qué se va a hacer. Según una fuente política que estaba citada por Haaretz ayer, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, no tendría previsto remover ninguno de los enclaves en Cisjordania antes de la celebración de la conferencia de Anápolis, que está prevista el mes que viene, porque la fuente explicaba que no va a encender ningún fuego ni va a intentar va a evitar que haya discrepancias o disputas internas antes de marchar hacia la conferencia de Anápolis, lo que tiene cierta lógica, porque mientras más apoyo interno tenga, mejor. Pero luego está la otra versión, que sería la de la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, que manifestó que Israel debería hacer algo sobre los enclaves ilegales, porque explicó que de alguna manera no favorecería a Israel llegar a las conversaciones de Anápolis con este problema arrastrado, con lo cual tenemos un mes para saber qué va a pasar con estos asentamientos ilegales. Mientras tanto, al margen de los asentamientos está el problema de cómo evitar que desde Gaza sigan cayendo misiles Qassam sobre territorio israelí. El ministro de Defensa de Israel, Ehud Barak, amenazó ayer con lanzar una gran operación militar en Gaza horas después de que la justicia obligara al ejército israelí a dejar en suspenso los cortes de electricidad a la franja. En lo que algunos analistas calificaron de aparente respuesta a la decisión del asesor jurídico del Estado, Menahem Massoud, de impedir los cortes de suministro eléctrico hasta que no se garantice que tendrán efectos limitados en ese territorio palestino, Barak anunció que cada día que pasa se acercan más a una operación de envergadura en Gaza. Precisamente el de evitar la necesidad de emprender una operación militar de esas características había sido uno de los argumentos esgrimidos por el ministro israelí de Infraestructuras, Benjamin Ben Eliezer, para defender la aplicación de los cortes de electricidad a la franja, entre otras medidas punitivas. Bueno, el ministro de Defensa, en varias declaraciones a la radio del ejército israelí, dijo que no hay prisa y que evidentemente se alegrarían mucho si se dieran las circunstancias para que no lo hagan. Pero si siguen cayendo cohetes, pues dijo que se acerca el momento de tener que lanzar una gran operación en Gaza. Ahora, esto claro, cambiaría bastante, porque de hecho la voluntad de hacer los cortes de luz era precisamente, como explicábamos, para evitar este posible ataque, esta posible gran operación en Gaza.
Por su parte, Mazuz advirtió que no se ha demostrado que la medida de cortar la electricidad se aplicara de forma proporcional y que en esas condiciones Israel se arriesga también a denuncias en tribunales internacionales, pero sí dejó la puerta abierta a la adopción de medidas de represalia por parte del gobierno israelí, afirmando que Israel tiene derecho a cortar las relaciones con Gaza en respuesta al lanzamiento de la franja de cohetes artesanales. Esto de artesanales, algún día espero que alguien me explique, Al-Qassam contra el sur de Israel. Bueno, habrá que estar también pendientes. Indudablemente algo va a tener que suceder en estos días, así que estamos. Bueno, de lo que hemos estado pendientes años, meses, hemos hablado en Radio Sefarad, hemos hablado un poco de ello, pero desde luego ha sido histórico, ha sido el juicio a los culpables, algunos, otros, según el juez no, de los atentados terroristas en los trenes en Madrid. Según la sentencia hecha pública ayer, el tribunal que juzgó a los responsables de los atentados en Madrid del 11 de marzo de 2004 condenó a más de 40.000 años de prisión a Jamal Sougam y a Othman El Naoui como autores de la masacre. Otro de los principales acusados, el español José Emilio Suárez Trasorras, el encargado de suministrar los explosivos con los que se cometieron los atentados, fue condenado a casi 35.000 años. Por su parte, Rafat Ouguer, uno de los personajes más controvertidos en el juicio por su labor de informante de la policía, fue condenado a 10 años de prisión, solo por tráfico de explosivo, y no como cooperador necesario en los atentados. Además, el tribunal absolvió al presunto, al que llamaban autor intelectual de la masacre, Rabé Osman El Sabet, conocido como Mohamed el Egipcio, también Antonio Toro, Carmen Toro, Emilio Llano, los hermanos Mohamed e Ibrahim Musaten, Javier González Díaz e Iván Granados. Bueno, un juicio que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. El presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que se impartió justicia. En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, Zapatero recordó además a los 191 muertos, 1.841 heridos como consecuencia de la masacre. Reconoció además la labor de las fuerzas de seguridad del Estado, de los jueces y fiscales en el esclarecimiento de los hechos. Bueno, este recordatorio, como imaginarán, lo hicieron todos los miembros, todos los políticos. También el líder de la oposición recordó a las víctimas, subrayó que durante el gobierno del Partido Popular se detuvo a la mayoría de los que fueron juzgados, y el veredicto del tribunal supone la culminación de más de 3 años y medio de trabajo policial y judicial que comenzó el mismo 11 de marzo de 2004, cuando a primera hora se produjeron los atentados. 10 bombas explotaron en 4 trenes de cercanías llenos de oficinistas, obreros, estudiantes, gente que se dirigía a la estación de Atocha, y bueno, es el peor atentado de la historia en España, lo sabido en España. 116 personas fueron detenidas en relación con el caso y comenzaron los arrestos inmediatamente los 2 días de los atentados con uno de los principales acusados, que fue Sougam. 3 semanas más tarde, hay que recordar también que el 3 de abril 7 de los principales autores de los atentados se inmolaron con explosivos en Leganés, a los alrededores de Madrid, durante un cerco policial al apartamento donde se encontraban. De ahí escapó Abdelmajid Bouchar. Los atentados, además de la herida infligida a la gente, a la sociedad, a la ciudad, al país, pues también supusieron una guerra a nivel político, marcada por la llamada teoría de la conspiración, aunque podríamos decir que hubo varias teorías de la conspiración que, bueno, podrían haberse visto desmontadas en los últimos días, sobre todo porque parece que nadie ya la apoya, pero queremos creer, como dijo el presidente del Movimiento contra la Intolerancia, Esteban Ibarra, que la sentencia en torno a lo ocurrido el 11M hecha pública ayer pueda contribuir a que, como dijo Ibarra, la sociedad descanse. Y pidió Ibarra a los partidos políticos que ayuden a los ciudadanos españoles a superar la tragedia y dejen claro a cualquier grupo terrorista que están unidos y sin fisuras para evitar que nadie mueva los cimientos democráticos. 3.009 testigos, 71 expertos comparecieron en el macrojuicio que quedó el miércoles definitivamente concluido, aunque es de suponer que habrá algunas apelaciones. Bueno, dejamos este juicio, nos vamos a Bélgica a hablar de los nazis, que el pasado que sigue llamando a la puerta. La colaboración con la ocupación nazi ha vuelto a enturbiar el proceso de formación del gobierno en Bélgica.
después de que el líder de los nacionalistas flamencos del NVA, Bart de Wever, calificase de gratuitas las excusas hacia los judíos pronunciadas este fin de semana por el alcalde de Amberes. Las palabras de Wever, criticadas con dureza por todos los partidos democráticos, coparon ayer las portadas de los diarios belgas, que creen que esto podría dificultar aún más la creación de un gobierno federal en el que participase el NVA, aliado de los democristianos flamencos vencedores en los comicios. La presión de los grupos políticos llevó a De Wever a pedir disculpas a la comunidad judía por sus palabras y a matizar que su intención era poner de manifiesto que no toda la ciudad de Amberes colaboró con los nazis en la deportación de judíos. El líder del NVA es historiador de profesión y consideró un día antes que estas disculpas hacia los judíos del alcalde socialista de Amberes eran únicamente una forma de buscar debilitar a la extrema derecha. Y bueno, lo que es destacable es que un estudio que fue encargado por el gobierno federal, presentado el mes de febrero, pues se demostraba que el Estado belga colaboró de manera activa en la deportación de judíos durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. El informe citaba, por ejemplo, más de 1.200 judíos que fueron entregados por la policía de Amberes a las autoridades alemanas durante el verano del 42. Los socialistas francófonos calificaron de tendenciosas las declaraciones de Wever. Los cristiano-demócratas del CDH denunciaron el negacionismo rampante que a su juicio suponen. Además de reabrir viejas heridas, las palabras de Wever crean un nuevo obstáculo, según algunos analistas, en las negociaciones para la formación del gobierno federal, que están siendo iniciadas hace más de 5 meses y dificultadas por diferencias entre flamencos y francófonos. Dirigentes judíos belgas aceptaron las disculpas de Wever tras unirse con él y confiaron en que este tipo de actitudes no se repitan en el futuro. La comunidad judía sí es importante en Bélgica. En Amberes especialmente residen unos 17.000 de los 35.000 judíos que viven en Bélgica. Y ahora vamos a una noticia, podemos decir, cuando menos curiosa. Detienen a 40 menores judíos en un operativo en algunos antros en Santa Fe. En Santa Fe, en un operativo policíaco para combatir la venta de alcohol a menores en discotecas, la Fiscalía General de Justicia del Distrito Federal detuvo a 40 menores de edad pertenecientes a la comunidad judía. El dispositivo, denominado Noche de Brujas, se efectuó en el bar El Rosso y los 40 menores y 28 empleados del lugar fueron remitidos a una agencia central del Ministerio Público, donde rindieron su declaración. Los menores, en su mayoría disfrazados, pues celebraban una noche de Halloween, fueron presentados en calidad de víctimas. Pues ya ven ustedes, salieron de juerga, bebieron en un sitio donde no debían, eran menores de edad. Se comprobó que en el lugar se vendía alcohol a menores de 18 años, a pesar de que la ley de establecimientos mercantiles lo prohíbe. El dispositivo causó el descontento de algunos miembros de la comunidad judía, que suponemos que no estaban contentos de ver a sus hijos detenidos, seguro que más de uno en algún estado de embriaguez, por haber salido a disfrutar o a divertirse en la noche de Halloween. Si es que hay que beber menos. En fin, dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con Jorge. ¡Vámonos! Jorge, ¿estabas tú entre estos menores detenidos? No, yo ya no tengo edad para ser menor. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que ser judío para meter la pata, o sea que por ser judío uno no deja de meter la pata. No, desde luego. Un llamamiento aquí a que no meten la pata. Eso. Si bebes, no seas judío. O por lo menos espera cumplir a ser mayor de edad. Bueno, te traigo varias noticias. Primero, un obituario, un cantante que hace unos años fue bastante conocido. No sé si te suena el nombre de Robert Goulet. Te voy a decir que me suena, pero porque es que lo hemos estado hablando antes de entrar. Bueno, pues era pero sí que lo he oído porque... Un barítono muy importante. Él nació en Massachusetts, pero se pasó buena parte de su vida en Canadá. Y incluso lo llamaban, Ed Sullivan en sus shows, lo llamaban el barítono americano de Canadá. Lo llamaba. Él tenía una voz imponente y murió con 73 años esperando un trasplante de pulmón porque tuvo una fibrosis pulmonar y que tuvo mala suerte y no consiguió. En el año 60 él saltó a la fama porque hizo el papel de Lancelot en el musical Camelot. Pues ahí lo he oído yo. En el que trabajaba Richard Burton como el Rey Arturo y Julie Andrews hacía de Ginebra. Pues él hacía de Lancelot. Voy a hacer un chiste con lo de Ginebra después de la otra noticia, porque sí, no conviene. No conviene. Y con Richard Burton, que también le daba todo, ¿no? Bueno, pues eso. Él recibió un Grammy en el 62. Como nuevo artista, mejor nuevo artista. Luego
tuvo un premio Tony en el 68 por su actuación en The Happy Time, y luego tuvo muchas actuaciones destacadas, por ejemplo Moon Over Buffalo en el 95, La Cage of Folie en el 2005 y una reposición de Camelot en el 93, en el que esta vez se hizo del Rey Arturo, porque ya Richard Burton ya no estaba para otras cosas. Bueno, y ahora pasando a un registro totalmente distinto, vamos a hablar de Yad Vashem y de Albania. Amiga, pues entre los 22.000 justos entre las naciones albanés. Había 63 musulmanes albaneses. Y en Yad Vashem hoy se les empieza a... chiquitito que es Albania, sí, ¿qué porcentaje tan pues alto? No, es que había solamente 200 judíos antes de la Segunda Guerra Mundial, pero los que se iban escapando de Yugoslavia, Alemania, Grecia, Austria, Serbia, iban pasando por Albania, que era un sitio más tranquilo, hasta que llegaron los nazis. Y hubo 63 albaneses que se arriesgaron a refugiar a estos judíos, incluso siendo musulmanes. Y eso ha sido recogido en una muestra fotográfica que ha hecho un judío norteamericano llamado Norman Gershman, y que habla del código de honor de esta gente, que se llama Besa. Eso es como dar la palabra, y que cuando alguien da la palabra y hace una besa, es que mantiene la promesa pase lo que pase. Y entonces, bueno, esto es un homenaje en el cual han estado presentes en la inauguración Avner Shalev, el presidente de Yad Vashem, también Yakov Turkel, que es el jefe de la designación de justos entre las naciones, y otras personalidades, entre ellas el ministro de Cultura de Ciencia de Cultura de Albania, Ralev Mahadale. Oye, pero lo que me impresiona es que Albania es chiquitito. Albania es y chiquitito. Hay muchos justos, hay una densidad de justos muy grande, ¿no? No, pero lo que es una densidad muy grande de justos para los pocos judíos que habían y la relación que tenían, ¿no? Pues para lo pequeña que es el país. Pues nada, un punto para Albania. Para Albania, un puntazo. Bueno, vamos a hablar de otra cosa, vamos a hablar de Sevilla, Festival de Cine Europeo de Sevilla, que tiene lugar desde mañana 2 hasta el 10 de noviembre, y se presentan varias películas israelíes, y entre ellas una que hemos venido nombrando todos estos días, la de la visita de la orquesta esta de... La banda, la que yo quiero ver. Sí, bueno, se llama La Banda Nos Visita en español, y ya se va a presentar el día 3, y luego también, bueno, voy a decir. Le han mandado los Oscars los israelíes, porque la otra que tenían no fue válida, y creo que han mandado esta a los Oscars. Bueno, voy a nombrar brevemente las películas israelíes que se presentan: Abua, The Bubble o La Burbuja, Tehillim, que vendría a ser Salmos, Medusot o Medusas, Bikura Tismoret, La Banda Nos Visita, Adama Meshugat, Sweet Mad, y luego ya son Imeragel a Champaña, El espía del champán, y Bufor. Esas son las películas israelíes que se van a estar en los pases del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Para las fechas exactas y las horas, pues consultar la programación en las páginas de Sevilla y os lo dirán. Y también estamos hablando de Andalucía, pero más allá de Andalucía. Hay un festival que se llama Andalucías Atlánticas. Es la 4ª edición y se está promovido por la Junta de Andalucía, la Fundación Tres Culturas y la Fundación Alicés. Y se presenta desde hoy, día 1, hasta el 3 de noviembre, pero en Marruecos. Se presenta en una localidad que yo se la recomiendo a todo el mundo porque he estado ahí, se llama Essaouira. Es un sitio donde estuvo Bob Marley en los 60, es una playa fantástica y tiene un zoco increíble, es realmente la Edad Media allí, y ahí todo está en torno a la cultura judía magrebí. Por una parte aparecen Estrella Morente y Juan Peña Lebrijano con su repertorio de cantos sefardíes, y también músicos marroquíes como Ben Omar Ziani y Samira Kadiri. Y también, entre otros homenajes que hay, va a haber un homenaje a Abdesadak Shekara, que es el símbolo de la música andalusí de Tetuán, que con el recital a cargo de Haim Luk, que es un cantante judío israelí que conoce muy bien este repertorio de la música andalusí, que va a cantarlo allí, no sé si en árabe o también en hebreo, porque muchas de estas canciones se cantan también en hebreo. Como vemos, patrimonio judío árabe del Magreb en
Essaouira del 1 al 3 de noviembre. Y voy a terminar con una breve referencia que en el Seminci, en el Festival Internacional de Cine de Valladolid, y esto es una noticia tuya que me has pasado más allá, te lo agradezco. Se ha presentado una película llamada Los Falsificadores de Stefan Rusovitsky. Rusovitsky es un cineasta austríaco. Este es su sexto largometraje y se basa en un hecho real que no es muy conocido, que es que al final de la Segunda Guerra Mundial, pues el régimen nazi tiene problemas económicos y entonces lleva a cabo un plan para falsificar grandes cantidades de dinero. Y claro, ¿a quién recurren? A un judío que está encerrado, el pobre judío, en un campo de concentración y que tenía ya un historial de falsificador. Y lo llevan a Sachsenhausen y le ponen en 2 barracones aislados del resto, y así nace la Operación Bernhard, que es falsificar dinero, divisas extranjeras. Para hundir en la miseria a los extranjeros. Y para preparar la retirada. Ah, bueno. Oye, pues nos tenemos que ir porque nos hemos alargado, Jorge. Sí. Pero te agradezco mucho. La sombra de la cultura es larga. Bueno, mañana seguiremos a tu sombra entonces. Así vienes. Muchas gracias a ustedes. Mañana, como de costumbre, los esperamos aquí en Radio Sefarad. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo, Europa e Israel, sus relaciones. Vamos a hablarles de eso. Vamos a hablarles también de una peligrosa infiltración de Hamás en Cisjordania. Y además vamos a hablarles de antisemitismo. Casi parece un especial antisemitismo el programa de hoy. Antisemitismo en Kiev, antisemitismo en los Estados Unidos, antisemitismo anecdótico y antisemitismo o supuesto antisemitismo en Gran Bretaña. El caso es que empezamos, como de costumbre, echando un vistazo a Oriente Medio. La Unión Europea e Israel inauguraron ayer en Tel Aviv un diálogo comercial que, a la manera en que ya existe entre Europa y Estados Unidos, Japón, Rusia o India, las partes cooperarán en cuestiones comerciales y financieras con la participación de los representantes de las grandes empresas europeas e israelíes. La Comisión Europea informó mediante un comunicado de una reunión que estuvo presidida por el vicepresidente y comisario de Industria y Empresa Gunther Verheugen y por el ministro de Industria, Comercio y Trabajo de Israel, Eliyahu Yishai. La creación de este foro figura en el plan de acción que acordaron la Unión Europea e Israel en el marco de la política de vecindad europea, que apuesta por instaurar un diálogo con el mundo de las empresas para facilitar una cooperación industrial reforzada. Está previsto que reunirá también a numerosos representantes empresariales de la Unión Europea, entre ellos compañías como Alcatel o Rothschild Deutsche Telekom. Durante los primeros años de funcionamiento del diálogo comercial, las atenciones se van a centrar en los sectores de la banca y las finanzas, las energías, las tecnologías limpias, las ciencias de la vida, el comercio minorista, la industria manufacturera, telecomunicaciones, medios de comunicación, internet, turismo y transportes. Así lo declaró Verheugen, quien dijo también que el diálogo va a animar a las empresas europeas a hacer más negocios con Israel, a invertir más en el país, donde dijo existe un enorme potencial económico que no está aún plenamente explotado. Normalización de relaciones, pues siempre nada para alegrarse. Y ahora para lo que no es para alegrarnos, es una preocupante información que pudimos leer ayer. Haciéndose eco de una información publicada ayer por el diario Yediot Aharonot, la agencia judía de noticias notificó que según varias fuentes de seguridad, hombres de Hamás se infiltraron en Fatah, en Judea y Samaria, y organizan y esperan el momento oportuno en que la agrupación lleve a cabo un golpe de Estado tal como se hizo en Gaza. Un alto miembro de Hamás habría declarado que Fatah caerá en cuestión de semanas como mucho, y la resistencia islámica gobernará en Judea y Samaria tal como lo hace en Gaza. Yediot Aharonot explicaba que Hamás ha reclutado importantes miembros de Fatah del ala militar, las brigadas Al-Aqsa, especialmente aquellos que estaban en contra del acuerdo con Israel de otorgar un indulto para los miembros en gesto de buena voluntad hacia Abbas. Pues da bastante miedo, la verdad. Saben que se está intentando apoyar de todas las maneras posibles a Mahmoud Abbas, entre otras cosas, pues dinero que aporta a los Estados Unidos en ayuda financiera, porque además las fuerzas de Abbas son consideradas muy débiles y dentro de poco van a empezar a recibir también entrenamiento por parte de expertos norteamericanos.
Ya la semana pasada los mártires de Al-Aqsa hirieron a un soldado israelí y, bueno, al parecer habría sido ejecutado con la ayuda de Hamas, demostrando un gran entendimiento entre los grupos terroristas que trabajan juntos. Hay que tener mucho cuidado, por cierto, ayer caían Qassams, atentos al nivel de esta gente. Ayer, gracias a InfoLive TV, pudimos ver imágenes que el ejército israelí reveló que muestran a 3 terroristas disparar cohetes hacia Israel. ¿Desde dónde? Desde el patio interior de una escuela primaria en Beit Hanun, al norte de la Franja de Gaza. Tzahal pudieron identificar la célula mientras llevaban a cabo el ataque. Hicieron blanco en los terroristas cuando ellos abandonaban la escuela, de manera que afortunadamente no hubo víctimas en esa escuela. El portavoz de Tzahal dijo que las organizaciones armadas palestinas continúan abusando de la población civil en Gaza, lanzando ataques desde establecimientos sensibles. A la vista está, no hay más que verlo, desde donde atacan, desde guarderías. Suponemos que evidentemente intentando que cuando respondan los israelíes mueran niños y poder crear peor imagen. Por cierto, el ejército israelí detuvo el jueves de madrugada en Cisjordania un importante jefe local de Hamas. Esto sí que es para alegrarse. Hay que destacar también que al cierre de esta edición, después de que hubieran seguido cayendo cohetes Qassam, pues varios tanques israelíes entraron en Gaza. 13 misiles habían caído cuando entraron los tanques en Gaza. Bueno, estuvieron en Beit Hanun precisamente. Seguimos, vamos a cambiar absolutamente de tercio, vamos a empezar a hablarles de antisemitismo. Atentos, porque son varias noticias siempre con lo mismo. Según informaba ayer El Reloj, la escuela judía de Kiev llamada Simha fue incendiada en la noche del jueves en lo que se considera un nuevo ataque antisemita en la ciudad. No hubo heridos ya que los 600 alumnos estaban de vacaciones, pero sí se produjeron graves daños. En ataques anteriores, jóvenes ucranianos arrojaron piedras al colegio rompiendo ventanas. Explicaban que los insultos a los niños judíos son moneda corriente en Kiev, y esto siempre según el periódico, el diario online El Reloj, y que también decía que el rabino de Ucrania, Moti Levenhart, dijo que la policía no llegó inmediatamente tras el aviso de incendio. Hace algunas semanas, el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, había realizado también varios comentarios antisemitas. Dijo en una entrevista que las pésimas condiciones de la ciudad bielorrusa de Bobruisk se deben a que ahí viven judíos y llamó a los judíos con dinero y a Israel a que se hiciera cargo de su mejora, cosa que indignó en Israel, como imaginarán, en toda la comunidad de judías, y Tzipi Livni respondió que el presidente, más que combatir el antisemitismo, lo promueve y le deseó que sus ciudades tuvieran el mismo nivel de servicios que existe en Israel. Otro caso que también nos hizo conocer InfoLive TV, una página que les recomiendo a todos si quieren tener información en castellano de lo que sucede en Israel. Pues informó ayer InfoLive TV que el miércoles por la mañana fue encontrada en la Universidad de Columbia, en los Estados Unidos, una svástica pintada en la puerta del salón de los maestros. Es el segundo incidente en un mes donde se encuentran graffiti de ese tipo en la institución norteamericana y hasta el momento no se han encontrado los responsables. Queremos creer que los encontrarán en breve. Lo que pasa es que tampoco es para extrañarse, ya que desde bien pequeñitos se los mima, se los alienta, y si no, atentos a la siguiente noticia. La European Jewish Press informaba estos días de que un libro será distribuido entre los estudiantes del Reino Unido. Incluye un poema que ensalza el asesinato de los judíos a manos de los nazis. La publicación, titulada Great Minds, Grandes Mentes, incluye los trabajos de varios alumnos de edades comprendidas entre los 11 y 18 años que ganaron un premio en un concurso nacional de literatura. Sin embargo, el contenido antisemita de uno de los poemas ha generado la indignación de las comunidades judías, de los políticos y de los organizadores que luchan por mantener vivo el recuerdo del Holocausto. El artista se llama Gideon Taylor, tiene 14 años y escribe un poema desde el punto de vista de Hitler. En él se pueden leer perlas como los judíos están ahí, todos los judíos están ahí, los judíos están en todas... los judíos están ahí, los judíos están aquí, los judíos están en todas partes. Llenando los espacios más oscuros, el mal se vislumbra en sus rostros. Otra cosa que se puede leer ahí, dice: abrirles paso por ser una de las peores razas en su camino a una cámara de gas donde dormirán, bla bla bla. Dice que seré feliz cuando los judíos hayan muerto, algo por el estilo. Una traducción libre de este poema. Bueno, pues el editor defiende el poema, dice que el libro es publicado por Forward Press, que además también organiza el concurso Great Minds,
y dijo que bueno que el poema de Gideon muestra un muy buen uso de la técnica de escribir y se ha escrito desde la perspectiva de Hitler, cosa que pues así lo defiende, le parece muy bien, muy normalito. La JTA destacaba que es el único poema, la agencia JTA destacaba que es el único poema en todo el libro que no incluye datos del autor. Y dijo Steven Twilvetry, que es este editor, dijo que lo incluyó el poema porque ilustra cómo el escritor es capaz de empatizar con el infame líder nazi. Entonces, realmente uno se plantea si lo está diciendo en serio, porque si quiere gente que empatice con la ideología nazi, no tiene más que publicar cualquier panfleto de los que puedan salir en páginas neonazis. Para eso no hace falta darle un premio. Es muy raro, porque ellos sostienen que, claro, que demuestra lo malo que era Hitler. Digamos que hay una cuestión dudosa, porque es una manera de demostrar que era muy malo, pero hasta qué punto este libro, que va a ser distribuido por los colegios y que va a ser leído por otros chicos, no puede ser peligroso. De hecho, esto es lo que dicen muchos políticos, gentes de asociaciones que intentan mantener vivo el recuerdo del Holocausto, que han dicho que bueno que es una cosa totalmente sin ninguna sensibilidad y que es un fomento del odio, que incita al odio racial y que evidentemente es eso, es que da una mala imagen, da un mal ejemplo, y realmente que pues eso hay que planteárselo hasta qué punto en un libro artístico uno puede colar cualquier mensaje. El caso es que no dejamos aquí los temas de antisemitismo, pero la siguiente noticia hemos decidido, para romper un poquito la seriedad, que la tiene, desde luego, pero terminar con, digamos, la parte más anecdótica. La actriz Halle Berry se disculpó públicamente por hacer un chiste que podría interpretarse como antisemita. Todo ocurrió durante el programa The Tonight Show, conducido por Jay Leno, donde la ganadora del Oscar mostró varias fotos suyas un tanto distorsionadas. Mientras se exhibía una imagen en la que se podía apreciar que la nariz de Halle Berry parecía mucho más grande de lo que es en realidad, la actriz bromeó diciendo que esa podría pasar como su prima judía. Bueno, pues al parecer no hizo demasiada gracia en el estudio entre la audiencia, y cuando finalizó el programa, Halle Berry le pidió a Leno que eliminara el chiste de la transmisión, que tampoco le parecía bueno. Y además, bueno, pues Jay Leno lo editó, lo quitó y ni siquiera salió al aire. Sin embargo, Halle Berry consideró que tenía que pedir disculpas por haber hecho ese chiste y, bueno, nada, dijo que ofrecía sus disculpas y que lo sentía. Tampoco es que se haya montado una cosa tremenda en los Estados Unidos, ni que Halle Berry vaya a dejar de dormir, suponemos. Tampoco es tan tremendo, pero el chiste, la verdad, tampoco era muy gracioso. Así que dejamos aquí esta primera parte del informativo y nos vamos a hablar de cultura con el señor Jorge. ¿Cómo estamos, señor Jorge? Pues nada, aquí con algunas noticias de este fin de semana, con muchos contenidos para la gente. ¿Cuántos papeles me trae? No, bueno, pero es que para este fin de semana, mira, se agolpa. Vamos a empezar en Sevilla. Hay un sitio que se llama La Casa de la Memoria, está en la calle Jiménez del Inciso 28, y va a haber un concierto de música sefaradí con el grupo Ashabeba. Luego, el mismo día, pero en Buenos Aires, a las 6 de la tarde en la Facultad de Derecho, un concierto con entrada libre de la Orquesta Sinfónica Juvenil Libertador San Martín, que dirige el maestro Ben Zekri, que es un judío sefaradí de muy buen currículum, y van a interpretar obras de Beethoven, de Mozart, de Fauré y de Ravel. Así que todos los que estén por allí tienen entrada gratuita en la Facultad de Derecho. Luego nos vamos a Tel Aviv con el Cervantes, que vamos a informar sobre un cambio. Estaba anunciado una conferencia, un encuentro, sabes que están haciendo una serie de encuentros con escritores españoles, bueno, de lengua hispana. Y le tocaba a Manuel Rivas el día 5, el lunes, y fue postergado al día 17 de diciembre. Entonces, que sepan todos, no sé, se ve que hubo algún inconveniente, que el autor del Lápiz del Carpintero y La lengua de las mariposas, etcétera, este periodista. ¿La lengua de las mariposas? Sí, sí. Ah, ese es el autor. Su cuento ha sido la materia prima para la realización de La lengua de las mariposas. Claro, ha habido, que fue el guionista de claro, exacto. Pues nada, el encuentro con Manuel Rivas en el Cervantes de Tel Aviv el 17 de diciembre y no el 5 de noviembre.
Y volvemos a Buenos Aires, al CIDICSEF, con una serie de un seminario de cultura de los sefaradíes. El miércoles 7, la profesora María Elena Pucci con Cristóbal Colón, bisagra entre dos mundos. El miércoles siguiente, Susana Lickerman de Pornoy, la vida cotidiana de los judaizantes en tiempos de la Inquisición. El miércoles 21, Alicia Benmergui, Raíces y Vigencia de la Cultura Sefaradí, tercera parte, y a la semana siguiente la cuarta parte. Y algo muy importante, el sábado 10 de noviembre realizan la que ya es la 16ª Nochada Sefaradí. Una noche joven en Sefarad, con el conjunto Soleares de música flamenca y el ensamble Daquilea de música sefaradí. También habrá teatro leído de humor y, como siempre, un buffet de comidas tradicionales sefaradíes. O sea, los que estén en Buenos Aires se lo van a pasar muy bien. Y el 7 de noviembre empieza en el Museo del Holocausto de Buenos Aires un seminario llamado Filosofía y Educación, la transmisión del Holocausto Shoah en el aula. Es algo que recomendamos a todos los que están interesados en el tema del Holocausto y de la educación. Pues estas han sido las noticias para este fin de semana. Nuestro corresponsal en Buenos Aires, Rodolfo Klickman, asistirá en algún momento a esto, y seguramente algún... No lo puedo garantizar, pero como suele traernos siempre muchísimo material muy interesante. Pues nada, esto es lo del fin de semana y los primeros días de la semana que viene, porque ya la semana que viene tenemos ya algunas cosas agendadas, como algo que va a ser la Casa Sefarad de Israel con Kenneth Brown, pero lo vamos a hablar el martes, si te parece. Continuará. No se marchen todavía. Aún hay más. Bueno, pues nada, Jorge, muchas gracias. Shabbat Shalom. Cuídate Shabbat esa Shalom. espalda, que te veo así cargado de papeles. No es bueno. Buen fin de semana. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Shabbat Shalom. Que tengan un espléndido fin de semana y los esperamos aquí a partir del lunes. En Radio Sefarad, noticias. Bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les vamos a hablar, entre otras cosas, hoy de festivales de cine judío en Sevilla, en Buenos Aires y muchas otras cosas en nuestra sección cultural. Pero eso será cuando venga Jorge. Antes de la llegada de Jorge tenemos que detenernos en los temas de costumbre. En este momento es la cumbre de Anápolis. Ayer por lo menos había bastante optimismo. También hablar de las reacciones ante este optimismo, de qué debe hacer cada parte del conflicto, la voluntad de liberar a unos 2.000 presos por parte de Israel, y hablaremos también de la AMIA. Empieza una semana importante, la reunión número 76 de la Asamblea General de Interpol, donde se va a hablar del caso AMIA. También hablaremos de Praga. Recuerdan que querían unos neonazis hacer una manifestación en el barrio judío. Bueno, pues parece ser que no van a poder, por lo menos ayer estaba claro que no iban a poder. Y también vamos a hablarles de una noticia que, aunque ha ocurrido en septiembre, llegamos tarde, la hemos leído tarde, que es antisemitismo en Tailandia, en las escuelas. Vamos a empezar, aunque antisemitismo o desconocimiento absoluto de los símbolos. Pero, como les decía, empezamos por la cumbre de Anápolis, nos vamos a Oriente Medio e iniciamos aquí nuestra tournée informativa. El presidente palestino Mahmoud Abbas afirmó ayer que existe una posibilidad real de firmar la paz con Israel durante el próximo año, antes de que el presidente estadounidense George Bush deje la presidencia en enero de 2009. En una rueda de prensa en Ramallah, junto con la secretaria de Estado norteamericana Condoleezza Rice, quien realiza su 6º viaje a Israel y los territorios palestinos para preparar la conferencia de Anápolis, Abbas afirmó que hay un verdadero compromiso de paz. El presidente afirmó que ha recibido señales esperanzadoras por parte del gobierno israelí para que esto realmente suceda, aunque aclaró que para ello es necesario que Israel comience de inmediato a cumplir los compromisos que ya tiene pactados. Y esos compromisos, sobre todo, sería la primera fase de la hoja de ruta que contempla suspender la construcción de asentamientos israelíes en territorio palestino y también el retiro de Cisjordania. Abbas dijo que coincidía con el primer ministro israelí, con Ehud Olmert, en que existe esta posibilidad verdadera ahora mismo para alcanzar la paz, y quiere que se compruebe que son serios en aprovechar la oportunidad de alcanzar esa paz histórica, y creo que todo el mundo quiere que veamos que son serios para que consigan por fin llegar a esa paz.
Otra cosa es que, por su parte, la Autoridad Nacional Palestina aseguró que el pueblo palestino está dispuesto a cumplir con sus compromisos de la primera fase del plan de paz, que incluyen el desarme de las milicias o grupos terroristas palestinos. Por su parte, la secretaria de Estado norteamericano expresó su satisfacción por la voluntad manifestada por Israel y por los palestinos en las reuniones, y parece que ayer todo el mundo era optimista. Ayer, por otra parte, salía publicado un avance de una entrevista que concedió Tony Blair, el enviado del Cuarteto para Oriente Medio, en el Jerusalem Post, como les decía, de una entrevista, y ayer pudimos leer unos adelantos, y entre ellos dice que Blair aseguraba en esa entrevista que dentro de poco se cumplen 60 años de la existencia de Israel. Garantizó que seguiría existiendo en los próximos 60, queremos creer que muchos más, pero añadió que para garantizar su seguridad a largo plazo necesita un Estado palestino viable. Blair dijo que los israelíes tienen que cambiar de concepto psicológico, tienen que tener un cambio psicológico, y dice, les leo textualmente, debe producirse un cambio psicológico en el pensamiento colectivo israelí que consiste en pasar de decir, bueno, si sucede, sucede, pero sinceramente soy escéptico sobre toda la cuestión, a decir, de acuerdo, voy a intentar que suceda. Se ve que Tony Blair ha tomado pastillas de pensamiento positivo, y si se quiere se puede, y todas esas grandes frases solamente es cuestión de verlas en el terreno y que así sea. Veremos qué le parece como un cambio psicológico, o más que un cambio psicológico, como un gesto de buena voluntad, la siguiente noticia. El primer ministro israelí Ehud Olmert planea liberar a más palestinos presos en las cárceles de su país antes de la conferencia de paz que se celebrará en Estados Unidos este mes o el siguiente, para continuar manifestando su apoyo al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Según informaba ayer el diario israelí Haaretz, Olmert estaría estudiando una petición de Abbas de liberar a 2.000 de los 12.000 presos palestinos que actualmente están encarcelados en prisiones de Israel, pero todavía no habría decidido el número de palestinos que se beneficiarían ni cuándo serán puestos en libertad. El primer ministro palestino del gobierno de Ramallah, Salam Fayyad, formuló públicamente esta petición por primera vez el pasado fin de semana en una entrevista a la agencia Associated Press, en la que decía que es el momento de que Israel haga algunos movimientos para asegurar a los palestinos que las negociaciones de paz son serias y que la liberación de 2.000 reos antes de la conferencia podría ayudar a incrementar la confianza en Israel. Más de lo que ya habría ayudado la liberación de unos 340 presos palestinos en los últimos meses. En su gran mayoría han sido seguidores de Fatah, que es el movimiento del presidente Abbas, y por ahora no se ha liberado a ninguno de Hamas. Estos serían unos 2.000 más, al margen de los que les decimos 340 presos que ya han sido liberados, en gesto de buena voluntad, porque hay que ayudar al presidente Abbas a retomar las riendas dentro de su propio pueblo, y esto evidentemente hay muchas familias que tienen familiares encarcelados en Israel, y estas liberaciones de presos son una de las prioridades de la Autoridad Nacional Palestina. Hablando de terroristas, hay otro grupo, el grupo radical Yihad Islámico. El grupo terrorista aseguró ayer que estaría dispuesto a poner fin a los ataques con misiles que realiza casi a diario o a diarios en el casi contra Israel, si Israel deja de llevar a cabo operaciones militares en los territorios palestinos. Es una oferta que, le hizo el portavoz del grupo terrorista, Abu Hamza, y responde a una propuesta presentada por un grupo palestino, dijo, cuya identidad no reveló. Ya un miembro de Al-Fatah declaró que jamás la organización que desde junio ejerce el poder en Gaza está buscando una tregua con Israel a cambio de que cesen las operaciones militares en la franja de Gaza. El problema es que uno llega a esa necesidad de que cesen las operaciones militares y ofrece una tregua precisamente porque llevan haciendo incursiones militares y los han llevado al límite. Pero bueno, la cuestión es ver hasta qué medida esta propuesta es factible, en qué medida el gobierno de Israel recoge este guante que les han lanzado. Pero es poco probable que hagan demasiado caso a este llamamiento a acuerdos, porque no es el primero que llega. Seguimos. Vamos a hablarles a continuación de la causa AMIA. Entramos en una importante semana. La 76 reunión de la Asamblea General de Interpol, que comenzó ayer en Marruecos, se convertirá esta semana en el centro de las definiciones sobre un capítulo esencial de la causa AMIA. Las órdenes de detención de 5 iraníes y un líder libanés de Hezbollah, todos acusados de planificar y ordenar la ejecución del atentado que en 1994 se cobró la vida de 85 personas en Buenos Aires. Los 186 países miembros votarán para definir las órdenes de captura dictadas por la justicia argentina.
La delegación argentina en la reunión, encabezada por el titular de la unidad fiscal AMIA, Alberto Nisman, aspira a que se ratifiquen las circulares rojas para que los 186 países miembros de Interpol consideren prioritaria la captura de los reclamados por el más cruento ataque terrorista perpetrado en América Latina. La comunidad judía argentina, a través de sus instituciones y las familias de las víctimas del atentado, declararon que esperaban con expectativa las decisiones que se adopten en la ciudad de Marrakech, donde tiene lugar el encuentro, que debe concluir este jueves. Antes de viajar a Marruecos, el fiscal Nisman aseguró a la agencia judía de noticias que la Fiscalía a su cargo confía en que la Asamblea General vaya a inscribir las circulares rojas, ratificando así la decisión que se tomó en marzo pasado y por unanimidad de sus 12 miembros. Y seguimos, vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que suceda con el caso AMIA. Seguimos, les vamos a hablar de aquella noticia tan kafkiana de los neonazis que querían desfilar en el barrio judío de Praga. Bueno, pues parece que Praga no es tan kafkiana. El juzgado municipal de Praga no admitió a trámite una denuncia de un grupo neonazi local al que se le ha prohibido desfilar por varias calles de la capital el próximo 10 de noviembre, aniversario del pogromo de 1938, conocido como la Noche de los Cristales Rotos. La Corte checa desestimó por defectos formales el recurso contra una decisión del ayuntamiento de la capital checa que prohibió reunirse a los extremistas cerca del castillo de Praga. Los ediles praguenses prohibieron varias marchas de la agrupación Jóvenes Nacionaldemócratas, entre ellas la que iba a discurrir por el barrio judío, convocadas supuestamente para protestar por la presencia checa en Irak. Y como protestan por la presencia checa en Irak, se van los nazis al barrio judío. Tiene una lógica absoluta. Desde luego hay que tener mala leche, como dicen aquí, para querer hacer esa manifestación, pero bueno, no es nada nuevo teniendo en cuenta quién la propone. Afortunadamente se les ha denegado el permiso, pero bueno, estos van a reclamar, a saber en qué termina todo esto. No cantemos victoria hasta que efectivamente pase esa fecha y estos tipos no hayan podido manifestarse en el barrio judío. Los líderes, de hecho, han amenazado que si no les dejan desfilar en la Noche de los Cristales Rotos, pues seguirán la batalla en los tribunales para poder hacerlo en el barrio judío en cualquier otro momento. Recordatorio, la noche del 9 al 10 de octubre del 38, de noviembre, no de octubre, los seguidores de Hitler desataron una persecución contra los judíos que para mucha gente es el pistoletazo de salida del Holocausto. Los peores abusos, crímenes se cometieron esa noche en la ciudad de Alemania y en Austria, donde los nazis destruyeron, incendiaron la práctica totalidad de las sinagogas existentes, destrozaron los comercios de propietarios judíos y lincharon a cientos de personas. Y ahora les hablamos de gente que no tiene ni idea, o queremos creer que no tienen ni idea de lo que son estos nazis. Radio Haim informó de que un grupo de estudiantes de la escuela de Teupaigarm, en Bangkok, eligió vestirse de nazis para el Día de Deportes Escolar, un evento anual que se lleva a cabo cada mes de septiembre, en el transcurso del cual los estudiantes se dividen en grupos. Fotografías del evento mostraron alrededor de 200 estudiantes de edades entre 6 y 18 años vestidos con uniformes rojos con esvásticas en sus capas de béisbol, tras un gran letrero con la palabra nazi. Algunos de los estudiantes vestían de uniformes de las tropas nazis especiales de comando, llevaban imitaciones de rifles o hacían el saludo nazi. Vamos, unos angelitos. El director de la escuela se disculpó y mantuvo que la celebración había ocurrido principalmente debido a una falta de supervisión en la institución. Pero ya es que ni siquiera es un problema de falta de supervisión, porque a nadie se le ocurre, por mucho que no lo supervisen, disfrazar a un montón de niños de nazis y con esvásticas. En fin, el maestro responsable fue alejado de su puesto y la escuela ha mantenido ya desde entonces, y eso es lo único positivo, ha mantenido charlas, discursos, ha explicado qué fue la Shoah, todo desde que sucedió esto. Por cierto, en el orden de las cosas extrañas, con todo lo que tiene que ver con el tema del Holocausto, existe un grupo de rock inglés llamado Koshen y quería dar un concierto de rock el sábado pasado por la noche en uno de los campos de concentración de Belgrado, y fueron detenidos, no pudieron hacerlo porque el centro Simon Wiesenthal, varios manifestantes y algunas autoridades locales se lo impidieron. El grupo explicaba en un mensaje escrito en internet que el objetivo era darle un nuevo significado al campo y quitarle, les leo textualmente, el estrés del pasado. Y suponemos que querían hacerlo, este grupo inglés de rock, Koshen, pues eso, dando un concierto. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo. Vamos a hablar de cultura, como les decíamos al principio, con Jorge. ¡Vámonos!
Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Maya? Muy bien, cuéntanos. Bueno, ¿traes? sí, traigo tantas cosas que me causa también a mí el estrés ese, como contaba el del grupo de este inglés, ¿no? Qué cosa, ¿no? Esta gente como Sí, quieren sí. desvirtuar, bueno, da igual. Pues nada, te digo, yo dentro de poco voy a poner Radio Sefarad, Agenda Cultural, una emisora aparte, solamente para dar cabida a tantas noticias que tengo. Mira, vamos a empezar hoy mismo, martes 6 a la tarde, en Buenos Aires, en la calle Olleros, donde está el Templo Shalom. Hay una conferencia muy interesante del doctor Aaron Jason sobre la ampliación del Museo Judío de Rodas. Él trae todas las fotos que ha hecho, los nuevos hallazgos, la restauración, etcétera. Él es descendiente de gente de la isla de Rodas, o sea que para todos los sefardim de Buenos Aires es una oportunidad para reencontrarse con su historia. Luego vamos al Centro de Estudios Judeocristianos, nuestros colaboradores que empiezan con sus cursos anuales. Van los miércoles de 7 a 9 de la tarde en su sede en la calle de Hilarión Eslava 50. El primer seminario el miércoles 7 es sobre diferentes fiestas judías y cristianas y su liturgia. Y estarán el doctor Fernando Millán de la Universidad de Comillas y nuestro conocido rabino Moshe Ben-Dan. El 14, el miércoles siguiente, la liturgia del Adviento con Ricardo Gómez de Ortega. El 21, la fiesta Hanukkah en el Evangelio de Juan con el lector Elio Paceto del Instituto Ratifona de Jerusalén. Y el 28, Yom Kippur fuera de orden, a cargo de Raquel Pérez de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Lo digo rápido porque si no, no alcanzo. Eso te iba a decir, estoy impresionada. Peter Brook en Madrid, dentro del Festival de Otoño, ha presentado ya en realidad. Esto, antes de ayer, el 4 de noviembre, se presentó en el Teatro La Abadía en Madrid, The Grand Inquisitor, el Gran Inquisidor, basado en el capítulo de los hermanos Karamazov. Sí, no debe quedar entradas. Porque... No, pero eso fue hace 2 días, pero el día 7 y el 8 se presenta en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. ¿Ah, sí? Y entonces, por la gente en Madrid, pues hay que coger un poquito la carretera, pues son 50 kilómetros. ¿Qué día es? También te voy a anotarlo. El 7 y 8 de noviembre. Bien. O sea, ¿a qué hora? Miércoles y jueves, pues será por la noche, no tengo la hora. Pero yo sigo, porque el 8 de noviembre, ya estamos en el jueves a las 8 de la noche, la Asociación de Relaciones Culturales Cataluña-Israel, por lo tanto me traslado a Barcelona, una conferencia de la profesora Tessa Calder sobre los derechos de identidad de los judíos catalanes en la Edad Media. Eso sí, la charla es en catalán en la Casa Golferix, en la Gran Vía de Cataluña, Gran Vía de Barcelona, al 491. Y ahora sí entramos en el tema de los festivales de cine, porque tenemos 2 coincidentes en el tiempo, uno en Sevilla y uno en Buenos Aires. Uno en Sevilla de cine israelí y uno en Buenos Aires de cine judío. Y empiezo con el de Sevilla. Se basan en la Cinemateca de la UGT. Son todas versiones originales subtituladas en español. El jueves 8 dan el acuerdo a Esder de Yossi Sedar del 2000. El viernes 9 es Alas Rotas, Knafein Shburot, una película muy premiada de Nir Bergman del 2002. El sábado 10, Las Estrellas de Shlomi, Akohavim Shel Shlomi, de Shemi Zarhin del 2003. El viernes 16, Cruce de Volcán, Summit Volcán, de Eran Riklis del 98. El sábado 17, y se repite el viernes 23, Yarom Kaftori del 2006. Y el sábado 8 de diciembre y domingo 9, Close to Home, de Dalia Hager y Vidi Bilu. O sea, es un... y me olvido que el 15 de diciembre, West Bank Story, una película también muy premiada de Ariel Sandel. Y, sí, vamos, premiada hasta con un Oscar. Exacto, y el mismo día, Yossi y Jagger de Ethan Fox del 2002. Y ahora vamos al Festival de Cine Judío, es la 5ª edición del Cine Judío, y esto es en un sitio que en Buenos Aires es muy conocido, el Shopping Abasto, lo que era el Mercado del Abasto, el Centro Cultural Carlos Gardel, del 8 al 14, mira, son hasta 5 funciones diarias, o sea, empieza desde la mañana hasta la noche, en 2 salas a la vez, y en algunas funciones dan 2 películas y en algunas hasta 3. O sea, esto es para volverse judío si uno no lo era. Por ejemplo, hay una sección triple de Uta, La Tribu y del Shtetl a Broadway. Otra película, 3 madres. El 10º hombre, Todos mis seres queridos. Papá, ¿de dónde me estás llamando? Fuera de la fe. 15 años sin vos. Olga, Detrás del sol. True Grace. ¿Cómo lo vieron estos ojos? El cumpleaños. Zelimo. West Bank Story, la que hemos contado. El soñador. El vestido de casamiento.
Cuba más allá de la perla de las Antillas. Y alá Europa, buscando a Victoria una historia argentina. Torte Bluma, Horas desesperadas, Dios al kibutz, un judío común y corriente, Distorsión, la canción de la diosa, Aimee y Jaguar, El saqueo de Europa, Albert Memmi, el nómada inmóvil, Ahora soy libre, de Inner Tour y Cartas para Jenny. Todas estas van a estar entre el día 8 y 14 de noviembre en el Festival de Cine Judío del Shopping Abasto, o sea, de Buenos Aires a Sevilla, el cine judío israelí imponiéndose. Eres el Fernando Alonso de la agenda cultural. Soy la Fórmula 1 cultural. Estoy impresionada. Pero has visto, es que si no lo digo así, no se enteran. Así que vosotros Casi ya sabéis que sí, ya al final esto con es internet las películas últimas no. No, pero ya saben que esto es internet, le dan en la barrita un poquito más atrás y se enteran otra vez, escuchan mi dulce voz y se pueden enterar más lentamente de lo que ha pasado y pasará. Pues nada, espero que mañana nos traigas algo menos. No, que para mañana no sabes la que te tengo. Madre preparada. mía, qué miedo me das. Oye, Jorge, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también por su atención. Mañana, por lo que dice Jorge, bastante más.